amigos, estado de emergencia y se activa la Guardia Nacional, todo por el tema de la sequía en Puerto Rico. Hoy tenemos aquí en nuestros estudios una mesa redonda para hablar de varios temas importantes. Número uno, ¿habrá doble vara en Fortaleza con este tema de los destaques? Mientras por un lado se cancelan algunos, en el Senado se defienden con uñas y dientes el destaque de Norberto Almodóvar. También discutimos las implicaciones de la nueva auditoría ordenada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre los incentivos de Politank. Oiga, y si Luma finalmente se va porque se cancela el contrato, ¿cuál sería el escenario real para Puerto Rico? Lo que no te dice nadie, te lo dice hoy Jorge Colbert. Con eso arrancamos a jugar Pelota Dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. El equipo está listo y se los presento de inmediato. Denise Pérez y Jorge Colbert, saludos a ambos. Saludos a Laisa, a Jorge y a Puerto Rico. Saludos a ambas, al pueblo de Puerto Rico y a nuestros invitados. Estamos combinaditos, ¿verdad? Estamos, mira. Muy bien. ¿No me llamaste hoy? Denise, estamos Denise y yo estamos un poco tristes. Perdió sí, Colombia. Exacto. Pero no importa, seguimos. Bueno amigos, anoche, Jorge, antes de entrar a los temas de discusión con nuestro panel, presentaste unos datos importantes sobre todas las familias en Puerto Rico que aún a 9 años de los huracanes siguen viviendo bajo toldos. Y ya hay reacción. El secretario de la Vivienda se trasladó precisamente a San Germán, donde estuviste o compartiste o presentaste la historia de doña Elsie Torres. Nos conectamos de inmediato con el licenciado Luis Augusto Martínez, Elsie Toro, doña Elsie Toro, sí, secretario del Departamento de la Vivienda. Saludos, licenciado. Saludos, buenas tardes, saludos a todos allá en San Juan. Estamos aquí con doña Elsie, aquí en el municipio de San Germán. Doña Elsie es uno de cientos de puertorriqueños que a 9 años continúa con un toldo azul. ¿Cuál es la promesa para doña Elsie, licenciado? Bueno, primero quiero agradecerle al programa por poner este caso en relieve. Obviamente tan pronto vine en conocimiento del detalle y del caso, rápido nos trasladamos acá al municipio de San Germán para conocer a doña Elsie, a don José y a su hija Damari, para verificar las condiciones de la residencia y brindarle varias alternativas. Entre ellas, dentro de las alternativas quizás más rápidas, es el programa de renta asistida que tiene el departamento durante el proceso de reparación o reconstrucción o en el proceso de conseguir una nueva residencia. También está la alternativa entiendo que ustedes también lo discutieron ayer, que es el voucher de $200,000 donde en este caso doña Elsie podría buscar una residencia en algún espacio. Sobre ese particular, y Jorge que me corrija, habían unos requisitos bastante difíciles de cumplir, entre esos una tasación y ver si la casa tenía un gravamen o debía, etcétera, que no estuvo muy claro cómo llegar a esos $200,000 que usted habla. Sí, pero yo creo que, y aquí en conversaciones con doña Elsie, la alternativa que estamos discutiendo, que yo entiendo que es más viable, es que el Departamento de la Vivienda cuenta con ciertos espacios de solares aquí en el municipio de San Germán, y nosotros podemos activar vía el programa R3 la construcción de su residencia para hacer una casa en el municipio de San Germán. Perfecto. Para que ella no se tenga que mudar del municipio y entonces poderlo atender. Y en el interín de la construcción, el asunto de buscarle una renta aquí a doña Elsie y a don José, para que no tengan que estar en estas condiciones durante el proceso de construcción de la casa. Jorge. Secretario, primero, gracias por sacarle su tiempo e ir allá a visitar a doña Elsie. Obviamente nuestro interés es que personas como ella, que deben ser muchísimas familias, pues se puedan resolver lo más rápido posible. Tengo dos preguntas rápidas. La primera, ¿cuántos casos adicionales? ¿Ha habido diferentes cifras? ¿Cuántas personas tenemos? ¿Cuántas familias tenemos bajo todos los azules todavía? Y segundo, hoy nos dieron una cifra de cerca de 88 menores de edad que están bajo todos los azules. ¿Cuál es el plan de acción en ambas cosas? ¿Cuántas casas son? ¿Cuántas familias? ¿Y qué se va a hacer con los menores de edad que están bajo todos los azules? No te quiero mentir con una cifra equivocada, pero está por lo bajo de 540 los casos ahora mismo. Obviamente cada uno de los casos es importantísimo. Estamos buscando alternativas específicamente para movernos en la dirección de obviamente sacar a los residentes de este tipo de construcción, que ya claramente ha pasado un tiempo,
de nuestra parte en el departamento, tratar de buscar alternativas rápidas, también mirar, porque cuando vamos a mirar a través de los programas federales que tenemos disponibles, pues si la persona no tiene titularidad de la residencia del terreno, pues entonces ahí la persona no aplica a ninguno de estos programas. A través del tercer sector, también sin fines de lucro, o otras alternativas que está buscando el Departamento de la Vivienda que en su momento vamos a poder anunciar, tratar de solucionar esto lo antes posible para que no siga pasando tiempo. Secretario, en el caso de los menores, ¿se va a hacer prioridad de alguna manera? Totalmente. Totalmente. ¿Qué puede hacer el Departamento de la Familia con estos menores? En lo que se resuelve, se construyen las casas o se mejoran, porque están viviendo bajo toldo. O sea, ¿habría algún plan de acción del Departamento de la Familia? No es su departamento, pero no sé si hay comunicación con ustedes, con la secretaria. En el caso del Departamento de la Vivienda, a cada uno de estos casos que aún quedan por ser atendidos, proveerle alternativas como lo que estamos hablando, los programas de renta, los programas de voucher, obviamente que toma un poquito más tiempo en conseguir la residencia donde la persona se pueda mover, pero también del mismo modo el departamento provee asistencia directa a cada una de las familias y yo creo que esto es lo importante, que cada una de las familias que todavía se encuentran en este proceso después de los años que han pasado, que es en el caso que lo que estamos haciendo aquí con doña Elsie, es atención personalizada, que no se sientan solos y que el Departamento de la Vivienda y el Gobierno de Puerto Rico están ahí para resolverles. Y respectivamente de las situaciones, lo que haya pasado, nosotros vamos a estar ahí para resolver cada uno de estos casos lo antes posible. Brevemente, secretario, si doña Elsie pudiese hablar y decir cómo se siente, ¿verdad?, con esta acción y esta movida inmediata que va a haber. ¿Cómo se siente, doña Elsie? Me siento bien agradecida de todos ustedes que hayan llegado hacia aquí. Pues me alegraría muchísimo de que yo tuviera mi nuevo hogar junto a mi esposo, ¿verdad? Porque no es justo que estemos en esta situación como estamos viviendo. Perfecto. Gracias, doña Elsie. Un abrazo grande, doña Elsie. Abrazo desde acá y al secretario. Gracias, secretario. Bendiciones a ustedes también. Amén. Licenciado, gracias nuevamente, ¿verdad?, por moverse hacia allá y también por estar pendiente a lo que se denuncia aquí y esta acción inmediata. Esto realmente es lo que nos llena de satisfacción. Ver que se mueven rápido y que atienden casos tan meritorios como el de doña Elsie y su esposo. Bueno, cambiamos de tema y presentamos a la mesa de discusión que nos va a estar acompañando hoy Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda. También se encuentra con nosotros la licenciada Sheika Gómez y Humberto Mercader, ex subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Gracias a los tres por estar acá. Y vamos a entrar con ustedes en el tema de los destaques. Fortaleza, por un lado, cancela destaques en el Senado, defiende con uñas y dientes el de Almodóvar en vivienda. Margarita Ponte ha preparado una historia sobre una cancelación en una oficina de una senadora. ¿Se acuerdan de estas imágenes captadas en las afueras del Capitolio mientras discurría la Comisión Total de la AAA? Usted ve lo mismo que yo, un intercambio de palabras entre un empleado de acueductos en la zona oeste en destaque en la oficina de la senadora del PNP, J.B. Barlucea, y el ex senador y exalcalde Abel Nazario. ¿Qué más? Se dice que el también convicto federal le advirtió al empleado lo siguiente: ¿te alineas con la postura de Jennifer González o te cancelamos el contrato? Hoy se supo que en efecto se le canceló el destaque. Prácticamente le dice al empleado, la senadora está caliente con Fortaleza, desconozco por qué las expresiones, está caliente con Fortaleza, y le dice, mira lo que tengo aquí, y los destaques no se le van a aprobar. Sí. Yo simplemente levanto bandera. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene un contrato, pero es bajo un comité político, que los asuntos que se deben atender son político-partidistas. Esa persona es Abel Nazario. Correcto. Y en ese caso están teniendo, para mí, yo entiendo que para todo el mundo es una intromisión indebida. Oiga, ¿escalará esta alegada intervención indebida? El tiempo dirá. De hecho, se hizo la gestión de contactar a Abel Nazario, pero no hubo respuesta hasta el momento. Bueno, esto está pasando, ¿verdad?, en el Senado. Por otro lado, vemos el destaque de Norberto Almodóvar, una figura de Oficina de Gerencia y Permiso, señalada bajo investigación, que entonces se le destaca en el Departamento de la Vivienda. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, yo en términos generales, yo no estoy de acuerdo con los destaques. Para bien o para mal, la ley los permite. Distintos miembros de distintas ramas de gobierno, municipalidades, pues piden sus destaques.
y en muchas instancias se otorga, pero yo no encuentro que sea una sana política pública, y creo que el gobernador de Puerto Rico, que emite una orden ejecutiva impidiendo estos destaques, por regla general, se va a ganar el respeto de los puertorriqueños para evitar estas situaciones que son muy lamentables. Decir a estas alturas y tratar de venderle al pueblo de que los destaques se hacen por necesidad de servicio es una mentira. Digo, yo creo que hay momentos, hay circunstancias bien particulares. Exacto, son bien particulares. Donde está que tiene sentido cuando hay un peritaje particular en una agencia que tú lo puedes necesitar en otra. Pero sabemos que esa no es la práctica. Y se la usan práctica, para politiquear también. Claro, lo que estamos viendo hoy día con la cancelación de los destaques del Senado es la guerra política que sabemos que se avecina, que viene una primaria y desde ya están usando las herramientas que tienen para poder dar sus cantazos adelante. Pero ¿cómo entonces justificar el movimiento de Almodóvar, verdad? Atando el tema a la figura de Almodóvar. Licenciada, ¿cómo usted ve eso? Es que la realidad es que haciendo un análisis o una interpretación de la Ley 8 que permite los destaques, realmente no le encuentro una justificación. Como mencionaban, se supone que los destaques respondan a una cuestión de necesidad, de maximizar los recursos humanos del gobierno y en atención al principio de mérito. Claro. Así que, ¿verdad? No necesariamente tiene justificación, sobre todo si, como menciona la gobernadora, se trata porque había una investigación en curso. El destaque no es la herramienta para ese tipo de procedimientos. Exactamente. Vamos a escuchar. Sí hay pensando de forma práctica, si yo soy el secretario de Desarrollo Económico que llegó y tiene debajo de él esa situación, donde esta persona volvió a su puesto de carrera y en el mismo lugar donde él trabaja hay otro empleado, otra empleada, que hizo una declaración jurada en contra de él, yo no sé si yo quiero que estén en el mismo lugar, así que yo no hubiese tenido problema en sacarlo de esa área. Si es a través de un destaque o cómo se hace, ¿verdad? Esa parte. ¿Quién solicita el destaque? La gobernadora ha dicho que fue el propio Norberto. De hecho, vamos a escuchar a Jan Peña Payano hoy en conferencia de prensa. Perdóneme, pero todavía pienso que no me ha contestado la pregunta. Bueno, yo la contesté, lo que pasa es que contesté que no tengo el nombre, que yo no trabajo los destaques de la fortaleza. Bueno, es importante, pero yo no soy... regularmente con otros empleados. Eso, yo no soy la persona, Nuria, que autoriza destaques en la fortaleza, así que yo no puedo ser irresponsable de mi parte hacer una contestación de un proceso en el que yo no soy parte. No, pero responsable debe ser que usted como secretario... Yo he sido bien responsable contestando todo. Yo soy una persona que me preparo y siempre voy de frente, y ese tipo de trámites no pasan por asuntos públicos, solo trabaja Secretaría de la Gobernación, lo han hecho así este cuatrienio y todos los cuatrienios anteriores. De hecho, sobre este tema, la gobernadora, seguido esa conferencia de prensa, dice que el empleado Norberto Almodóvar fue quien solicitó el destaque en otra agencia y el gobierno, mientras el gobierno, ¿verdad?, realiza esta investigación, se le otorga un destaque para salir de la agencia en la que está siendo objeto de una investigación. Él la solicita y Fortaleza la aprueba. Yo hubiese pensado que ella dice que esto es como una medida cautelar. Sin embargo, aquí hay un elemento que no se ha discutido. Aquí hubo una suspensión sumaria de estos empleados cuando sale la investigación a relucir, y esas suspensiones se viraron. Esa es la verdad, lo que no se está discutiendo, pero eso es lo que debió mantenerse, a mi entender. Y verdad, una observación del secretario de Asuntos Públicos. Él no quiere, cuando él no quiere hablar de algo, dice que esa no es su tarea. Pero cuando quiere hablar de todo, no le importa. No aduce que él no es el que firma los contratos, que no es el que da los destaques. Pero cuando tiene que hablar de Luma, habla de Luma. Y él no es el jefe de Luma. Cuando tiene que hablar de vivienda, él no es el secretario de vivienda, él es el portavoz de la Fortaleza. Cuando usted se pare ahí, usted tiene que saber de lo que va a hablar. Es tan difícil. El punto que trae Humberto, quería preguntar a la licenciada, una persona que está suspendida sumariamente por razones de una investigación, si está bajo esa condición laboral, ¿puede ser destacada a otra agencia o básicamente se supone que se mantenga Se supone que se está, ¿verdad? Y la ley lo permite, que se haga una suspensión sumaria siempre que se considere que las alegaciones imputadas ponen en peligro ya sea la salud, la seguridad, pero también la moral de un empleado público. Y si eso es lo que aplica, mientras el empleado esté suspendido sumariamente, no pudiera ser destacado a otra agencia o oficina gubernamental. ¿Opinas igual, Francisco? Sí, no, definitivamente en el Departamento de Hacienda hubo procesos administrativos de investigaciones y por regla general se suspendía al empleado y no se destacaba en otra agencia. Jorge, cambiando el tema súper rápido antes de irnos a la pausa, Luma
¿Se va? ¿Se queda? ¿Cómo tú ves el escenario? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo sé que vienes pronto con datos interesantes que usted no se puede perder, porque ya saben que lo que no te dice nadie te lo dice Jorge. Gracias, compañero. Francisco, tú te quedas porque pronto regresamos contigo y el cuadre. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Liza. Como anticipaste, por ahí viene, mire, incertidumbre suprema. ¿De qué se trata? Le contamos. Y el comisionado residente, señoras y señores, está listo para jugar pelota dura. ¿Qué tendrá que decir Pablo sobre las polémicas principales del país? Usted tiene que escucharlo. Además, sospechoso de asesinato y prófugo, tendría un amplio expediente criminal. ¿Cómo logró estar en la libre comunidad con ese historial? Hoy lo revelamos en exclusiva. Quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. Crece la incertidumbre sobre lo que pudiese pasar si finalmente se cancela el contrato de Luma. Pero ¿sabes qué? Jorge Colbert nos trae unos datos bien interesantes, porque lo que no dice nadie, te lo dice Colbert. Si fuésemos a describir la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico en este momento, este concepto, estas palabras, incertidumbre suprema. ¿Y por qué es así? Porque se encuentra ya finalmente esta disyuntiva entre el gobierno y la empresa Luma en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y básicamente en las próximas semanas el tribunal, los 9 miembros, juezas y jueces, van a tomar una de las determinaciones probablemente más importantes que va a incidir no solamente sobre el sistema energético, probablemente puede incidir sobre el tema económico y probablemente va a incidir sobre la negociación de la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no es una decisión fácil y hay varios planteamientos que tenemos que analizar para poner en contexto que en las próximas semanas este asunto pues va a estar en discusión y el tribunal va a tener que tomar una determinación si hace caso al gobierno o si le hace caso a Luma o busca una posición intermedia que pueda conciliar. Vamos primero a plantear qué es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que la extensión del contrato de Luma, que se firmó en el 2022, es decir, 2 años después del contrato original, es nulo porque los 2 representantes del interés público no votaron a favor de esa extensión. Dice además el gobierno y admite, y esto es interesante, que el llamado a declararlo nulo no es porque Luma haya incumplido con el contrato, es que el gobierno falló a otorgar una extensión que no correspondía en ley. Es decir, básicamente está diciendo que la culpa es del propio gobierno. Además, solicita al tribunal que se olvide de los argumentos y que proceda a declarar nulo, pero fíjense en esto que interesante, pero también le están pidiendo que le diga a Luma que se quede por 1 año. ¿Y por qué usted dirá, pero ¿y para qué necesita que se quede por 1 año si está declarándolo nulo? Porque no hay sucesor y tienen que hacer entonces una licitación para buscar quién va a sustituir a Luma. ¿Qué plantea Luma? Sin embargo, que el gobierno admitió finalmente que no ha incumplido el contrato. Número 2, que la interpretación de ellos es errada porque la extensión no requería los votos de los ciudadanos porque era eso mismo, una extensión, no un contrato original. Y tercero, que las acciones del gobierno ya han provocado daños y no se han agotado los remedios. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Básicamente una cantidad significativa de millones de dólares. ¿Qué pasaría si se cancela el contrato? Plantea Luma. 1, interrupciones en el servicio. ¿Por qué? Porque se paraliza o se pueden afectar los servicios y las operaciones de la empresa. Segundo, no hay sustituto ni plan de transición, lo cual es cierto, no se ha anunciado ninguna compañía ni hay ningún proceso de licitación corriendo. Además, se crea una incertidumbre sobre los proyectos de mejoras capitales, que es dinero en la infraestructura, posibles atrasos en el flujo de fondos federales, que también es otro de los grandes problemas que hemos tenido, el impacto en la reestructuración de la deuda, qué pasaría con los bonistas si se cancela el contrato, cuál sería la reacción de ellos, y además sería adjudicar una nulidad de un contrato sin crear un récord evidenciario. Luma está pidiendo, oigan esto, ya hicieron un estimado, si se cancela, le va a reclamar al gobierno de Puerto Rico entre penalidades y daños 5.700 millones de dólares. ¿De qué se trata esto? Mire, que tendríamos que pagar 570 millones por 10 años. Básicamente, ¿sabe de dónde? De la tarifa suya, del bolsillo suyo y del mío. Así es que, indudablemente, la posición del gobierno de decir que fue el propio gobierno el negligente, pero hay que cancelar a Luma el contrato, pero retenerlo por 1 año, es algo un poco confuso y le corresponde al Tribunal Supremo, en mi criterio, oiga, actuar con
prudencia, porque lo menos que necesita el pueblo de Puerto Rico en este momento es que le suban la luz y meternos otra vez en un escenario de enorme incertidumbre sin saber quién se va a hacer cargo de esto, que evidentemente hasta ahora no ha aparecido nadie que quiera sustituir a Luma. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, seguimos aquí con nuestra mesa de discusión. Humberto, la licenciada Gómez y también Francisco Pared. Francisco, 5.700 millones, eso mete miedo. Suena mucho dinero en cualquier liga. Ajá. En cualquier liga. Sí, yo coincido con Jorge que hay una contradicción entre tratar de anular el contrato y pedir exigir que esté un año bajo esos mismos parámetros del contrato. Y también me cuestiono que cualquier sustituto que venga de Luma vaya a cobrar la tarifa que cobra Luma o algo menor, por lo cual pensaría que el resultado final de sustituir a Luma va a ser más caro que el propio Luma, cuando los issues del sistema energético trascienden las condicionantes que Luma trae a la hora de manejar el sistema energético. Licenciada, en términos contractuales, ¿qué supondría esto para el gobierno de Puerto Rico? Bueno, tiene muchísimas implicaciones, ¿verdad? La realidad es que es una práctica conocida que cuando uno pacta con el gobierno se tienen que cumplir con todos los requisitos en ley. Y ¿verdad? No le exime el que yo he cumplido por un lado con ciertos servicios, pero por otro no cumplí con algunos tecnicismos prácticos, ¿verdad? Que por eso quizás eso explica la contradicción de decir, tú no cumpliste, yo me echo la culpa, pero aún así lo que preocupa como ciudadanos, que ¿verdad? Esto es algo que no necesariamente el ciudadano de a pie va a entender, es los efectos prácticos que eso tiene, esos 5.700 millones, más allá, ¿verdad?, del tecnicismo contractual que no necesariamente vamos a entender todos los días. Una pregunta, en términos económicos, que es la implicación y la representación que hace el gobierno de Puerto Rico a otras empresas que hacen contrato con el gobierno, pero sobre todo las implicaciones a nivel económico. ¿Cuáles serían esas implicaciones y particularmente en un proceso que estamos todavía en negociación con los bonistas, que se pueden tirar para atrás y decir, espérate un momentito, con este revolú pongan un síndico, que es lo que están pidiendo hace rato? Humberto. Sí, a tu punto que dijiste ahorita, yo creo que el tribunal tiene que ponerse un sombrero de pragmatismo muy distinto al puro jurídico legal, porque aquí estamos hablando de que si tú dices que mañana se va a ir el operador, la incertidumbre que eso va a crear en la industria, ¿verdad?, en todos los sectores económicos. Yo recuerdo muy bien cuando pasó la transición de Prepa a Luma, el tiempo que hubo de poder tener contactos directos con Luma para resolver problemas en farmacéutica, en Jayuya, en Aybonito, además, pasó muchísimo tiempo. Yo no quiero imaginarme otro proceso como ese. O sea, esto tiene unas implicaciones prácticas para el sector económico tan y tan grandes que lo estamos dejando atrás por todo el tema político de lo que representa Luma. Así es. Bueno, entrando en otros temas, en temas económicos también, porque esto afecta el tema económico y es lo que está pasando en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esta nueva auditoría que se va a realizar sobre los incentivos otorgados a Politank, a la oficina que el pasado 2 de junio dijo que Politank había incumplido con unos requisitos para beneficiarse de estos decretos contributivos y de hecho había aconsejado que se cancelaran esos decretos contributivos. ¿Cómo ustedes ven esta nueva orden o esta nueva auditoría? Yo reitero que en este cuatrenio es cuando más laxo se ha manejado los temas contributivos de contribuyentes y se discuten en la palestra pública cuando por regla general muchos de estos temas están cubiertos por el derecho a la intimidad. No me gustó en la primera instancia que pasó con el licenciado Zagaldía, no estuve de acuerdo con la irresponsabilidad del secretario de la Gobernación cuando comenzó a divulgar información contributiva a las farmacéuticas y en este caso, en el caso de Politank, tampoco creo que abone mucho a la discusión. Yo creo que hay maneras muy efectivas de poder fiscalizar, de poder atajar la corrupción sin tener que vulnerar derechos constitucionales y es extremadamente sensitivo por la misma democracia que esto se respete como típicamente se respetaba. Oye, yo creo que lo que dijo el secretario entrante, más allá del término legal que utilizó, si yo soy un secretario nuevo, pues yo voy a revisar todo lo que tengo en mi escritorio para firmar. Si yo voy a multar a alguien, si yo voy a revocar un decreto, yo tengo que revisarlo. Yo creo que en ese sentido práctico, yo creo que es razonable. Ahora, lo que yo vi de esa auditoría, las multas van, porque hay un incumplimiento de informes anuales que podrán subsanar, pero la ley en eso es bastante clara y dice que va a ocultar información. Bueno, exacto, y lo cierto es que no lo dejaron ni calentar el asiento cuando ya lo pusieron en el primer aprieto heavy de su gestión, ¿no? Sí, sin duda alguna. En esa revisión, ¿pudiese la empresa corregir deficiencias y cuando venga el nuevo informe
ser académico o no, o si ya hay fallas identificadas, porque esa es la gran interrogante, licenciada y Humberto. O sea, esa es la controversia. Si esa nueva investigación le va a permitir que violaciones detectadas anteriormente queden sin efecto. Licenciada. Yo pienso que, ¿verdad?, cuando se hace o se solicita una investigación, una auditoría de novo, sin especificar qué es lo que ocurrió con esa auditoría anterior, sí tienes derecho a ¿verdad?, revisar lo que ya está sobre tu escritorio, pero se ve con cierta sospecha porque no ha cambiado necesariamente mucho. Sí daría paso, por ejemplo, a que se hagan unas correcciones. En mi opinión, eso no daría luz a que se revierta la sanción económica porque la ley es clara y el incumplimiento estuvo. Sí, estoy de acuerdo con ella. En el tiempo nuestro, nosotros informábamos sobre el incumplimiento. Tú podías subsanar, podías someter tu informe anual, pero tenías que pagar la multa. Y yo creo que el próximo paso lógico va a ser ese. Yo creo que pueden revisar lo que sea y ellos van a poder subsanar. Pero las multas tienen que emitírselas según la ley lo establece. Una pregunta, ¿cuántos multados nosotros conocemos la lista? ¿De cuántos contribuyentes sabemos que se dieron multas por este incumplimiento que en el pasado el Departamento de Desarrollo? No lo sabemos, ninguno. Eso te explica la ruta que está tomando este tiroteo político donde se están vulnerando derechos de los contribuyentes. Bueno, gracias a los tres. Ahora sí, vamos a hacer una pausa, amigos. Regresamos con más de Jugando Pelota Dura. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Liza. ¿Y a usted le preocupa el futuro energético tras la posible salida de Luma? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, y por supuesto, quédese con nosotros porque ya está aquí el comisionado residente y está listo para jugar pelota dura. ¿Qué tendrá que decir Pablo sobre las polémicas principales del país? Esto va a estar buenísimo y no se lo puede perder. Además, sospechoso de asesinato y prófugo tendría un amplio expediente criminal. ¿Cómo logró estar en la libre comunidad con ese historial? Hoy lo revelamos todo solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, me parece pertinente que podamos entrar en una conversación con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández. ¿Cómo está, comisionado? Todo bien, ¿y tú? Y saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, Pablo, te pregunto, todo lo que está pasando en Puerto Rico, ¿cómo lo interpretan ustedes desde el Partido Popular? Hay muchos cuestionamientos, sobre todo que ha salido a relucir el tema de la corrupción como tema central. ¿Cómo lo resume usted? En mi caso particular preocupante porque yo estoy en Washington luchando por más fondos federales en ciertos programas y te tropiezas con personas como el senador Lee que cuestionan directamente a la gobernadora, pero ven acá, ¿de qué vale mandarte más dinero federal si tienes todos estos escándalos de corrupción? ¿Y ese es el sentir de muchos otros congresistas o ese es un congresista que salió particularmente? Yo creo que es bien importante que la gente entienda. En Washington no están pensando en Puerto Rico como no están pensando en ningún estado en particular. Pero cuando piensan en Puerto Rico, buscan las noticias más recientes, los desarrollos más recientes y se ponen al día y se enteran. Y si lo que tú buscas de Puerto Rico produce ese tipo de noticias, no es conveniente. Uno de los ataques principales de la comisionada residente contra el gobernador Pierluisi era lo lento que iba el proceso de la utilización de los fondos federales. ¿Usted hoy qué nota le da o cómo analiza el desembolso, la utilización de ese dinero por parte de la nueva administración? No ha habido una mejoría significativa y creo que el problema principal es la coordinación. De hecho, el GAO sacó un informe hace poco, una agencia federal que hace este tipo de investigación, y dice que el reto más grande que tenemos es el de la coordinación entre agencias federales, agencias estatales, Luma, Genera, Prepa. Y me consta, porque yo recuerdo cuando empecé de comisionado, reunirme con Juan Saca de Luma y decirme, comisionado, ni nos sientan en la misma mesa para discutir cómo vamos a resolver estos problemas. Hoy, ¿qué tipo de comunicación usted tiene con la gobernadora? Es una relación cordial, no hay un patrón fijo, pero yo me siento cómodo cogiendo el teléfono y enviándole un mensaje de texto o llamándola cuando... ¿Y eso ocurre semanal, mensual? No, este año quizás ha ocurrido como cada mes o 2 meses. ¿Cuál es, a juicio suyo, los 3 problemas fundamentales de Puerto Rico hoy? ¿Qué le dice por lo que usted ve y lo que oye en la calle? ¿Cuál es? Costo de vida. Costo de vida. Iba a decir energía, pero ahora hay que sintetizarlo en energía y agua, ¿verdad? Utilidades básicas. Y el tercero suele fluctuar entre gente que se preocupa mucho por el asunto de la salud o por el asunto de seguridad.
Algunos cuestionan quién es la verdadera oposición política de la gobernadora. Cuando hacen ese planteamiento, ¿cómo se siente usted o cómo reacciona? Y aprovecho para preguntarle, ¿quién es la verdadera oposición del gobierno? Debemos hablar en términos institucionales. El Partido Popular Democrático se ha convertido en el principal y casi el único partido de oposición. El PIB ha estado bien callado a pesar de tener la delegación legislativa más grande de su historia, pero fueron los legisladores del Partido Popular los que descarrilaron el nombramiento de Garfield para Estado, de Ciari Pérez Peña en Vivienda, y yo he estado bien activo desde el Congreso, fiscalizando no solamente al gobierno de Puerto Rico, sino también al gobierno federal, y pueden ver mis intercambios en las vistas públicas con personas de la administración Trump. Varias cosas han sacudido el país. Recientemente con preocupaciones, incertidumbre de la gente y quizás inconformidad en la forma en que se han movido las ayudas y los víveres hacia Venezuela. Se plantea que hay una intervención o un control absoluto del Comando Sur y que no se puede hacer nada a menos que no sea eso. Mucha gente estaba planteando, ¿y dónde está el comisionado en este asunto? ¿Usted pudo intervenir? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Esa es la contestación oficial, que es el Comando Sur, o usted ha podido hacer gestiones individuales? Esas son las excusas que está dando el gobierno de Puerto Rico y la gente sabe la credibilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico. Hemos visto otros gobiernos ofrecer ayuda y hacerla llegar. Mira lo que ha pasado aquí. Aquí, por ejemplo, hay un grupo del doctor Carlos Mellado que necesitaba ayuda del Departamento de Salud. Y el secretario de Salud reaccionó públicamente con un exabrupto. Mire, dejen sus diferencias personales a un lado y trabajen pensando en la gente de Venezuela. El doctor Mellado y su grupo vinieron a mi oficina, nosotros le ofrecimos orientación, le facilitamos el proceso y está mejor encaminado ahora que cuando comenzó. Así que a mí me parece que lo que estamos viendo es ya la típica, la malísima y a la que estamos mal acostumbrada mediocridad del gobierno de Puerto Rico interfiriendo en algo tan sensitivo como las ayudas para Venezuela, donde no debería haber ningún tipo de politiquería. En 6 días, estoy tocando muchos temas para tratar de adelantar lo más que puedo con usted. En 6 días, 7, quizás hasta 5, se presenta en el Senado de Puerto Rico Sebastián Negrón, el saliente secretario de Desarrollo Económico. Ha sido citado para que testifique bajo juramento. ¿Qué cree usted que va a pasar allí? Creo que va a reiterar lo que puso en su querella ante el FEI y que el Senado pues abundará sobre las declaraciones que le hacen esas querellas para que conste en algún récord televisado. Y creo que puede ser productivo. No sé si va a ser más productivo que lo que él ya hizo de referirlo a las autoridades. No sé si va a descubrir algún hecho nuevo o si va a ser un teatro del presidente del Senado para adelantar su candidatura política. ¿Qué le dice su olfato político? ¿Va a haber primaria en el PNP? Oh, sin duda, sin duda. Sí. Oye, yo siempre he pensado, Rivera Chats le gusta hacer mucho ruido y no atreverse al fin del camino, pero me parece que con lo que dijo en su cumpleaños, ya si echa para atrás va a quedar como más cobarde de lo que es. ¿Usted tiene alguna relación con Rivera Chats? ¿Habla con él? ¿Se escribe igual que se escribe con la gobernadora? No. O sea, si lo veo en un lugar, lo saludo amistosamente y yo soy buena gente con todo el mundo, pero no tengo relación con él más allá de eso y creo que como político es de las personas que más daño le hace a Puerto Rico. ¿Qué va a pasar el 25 de julio en Calley? El 25 de julio en Calle yo voy a enfocar mi discurso en el tema de la corrupción y lo quiero enmarcar, ¿verdad?, en el contexto de qué provee la Constitución para la integridad pública y cómo eran los constituyentes, esa generación de Muñoz Marín, Fernández Isern, Trías Monge, todas esas personas que trabajaron en la Constitución para marcar un contraste con el presente. Gracias. Gracias a ti. Éxito. Bueno, voy a continuar con el equipo de trabajo y con otros temas. Gracias, Ferdinand. Bueno, amigos, es momento del cuadre. Llega Francisco Párez, exsecretario de Hacienda, a hablarnos de un presupuesto auditado balanceado. Francisco, adelante. Gracias, Laisa. La semana pasada estábamos discutiendo la intentona de la Asamblea Legislativa en común acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal y la gobernadora, un aumento del presupuesto al Fondo General por más de 600 millones. Esto culminó 48 horas después, viendo a la gobernadora de Puerto Rico hablando en un video de improvisación a solo horas de acabar ese año fiscal, explicando ese aumento y en un solo punto que no coincidía con la Junta de Supervisión Fiscal. Mucho se ha hablado del proceso presupuestario en Puerto Rico y el pasado viernes el Departamento de Hacienda publicó los estados
estados financieros auditados del año 2023. A mi juicio, es el segundo presupuesto posterior a la negociación de la deuda y con el plan de ajuste implementado que los ingresos superan los gastos al Fondo General. Le voy a pedir a la producción que suba el gráfico donde se ve claramente que para propósitos de promesa, este estado financiero prueba que los ingresos al Fondo General superan por bastante los gastos desembolsados para ese mismo año fiscal, desmintiendo la propaganda de la Junta con los impuestos de las personas, puesto que la Junta utiliza los recursos del Estado para llevar en alguna instancia una campaña de desinformación. Ahora bien, esto me plantea, claramente viendo la posición de la rama ejecutiva, publicando este estado financiero un viernes por la noche, al parecer no tienen mucho apetito de que las personas se enteren de esto. Pero aquí tenemos una Asamblea Legislativa, aquí va mi exhortación. La Asamblea Legislativa tiene el deber de documentar si en efecto van a dejar pasar el año fiscal 2022 y 2023 como años debidamente balanceados, como Dios manda, con un estado financiero auditado. O si vamos a caer en este narrativo de la Junta que va en total contradicción de lo que establece la sección 209 de promesa, que habla de la terminación de este organismo. La Asamblea Legislativa tiene un deber fundamental de investigar estos resultados, de ver cuáles son las lecciones aprendidas de este año fiscal que dio positivo y qué cosas podemos mejorar para evitar de cara al futuro que caigamos en una posición deficitaria. Si me preguntan a mí, ya estamos viendo unos elementos de un aumento del gasto público desmedido que podrían poner en riesgo estos resultados de cara al futuro. La bola está en la cancha de la Asamblea Legislativa para que documente si en efecto vamos a tirar por la borda estos dos años. Seguimos con ustedes. Gracias, Francisco. Interesantísimo por demás. La bola está en la cancha de la legislatura para atender este asunto. Amigos, vamos a hacer una corta pausa. Regresamos con un tema bien interesante. Retomamos el caso de Mayagüez y el individuo que se supone estuviese preso, pero estuvo en la calle y presuntamente mató a una joven madre. Antes, pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y bueno, usted votó la encuesta, claro, y un 88% dijo que le preocupa el futuro energético tras la posible salida de Luma. Gracias a todos por participar. Y como mencionaste, Laisa, sospechoso de asesinato y prófugo tendría un amplio expediente criminal. Ya están aquí los expertos. Gracias por acompañarnos porque ellos nos van a explicar todo lo que está sucediendo, cómo logró estar en la libre comunidad con ese historial. Hoy lo revelamos todo. La historia de Jonathan González Corporán no comenzó con la investigación del feminicidio de Carolyn Michelle Morales, de 23 años. Su nombre ya era conocido por el sistema judicial desde hace 15 años. Todo se remonta al 2011, cuando una intervención de las autoridades culminó con el hallazgo de cocaína, un revólver con el número de serie mutilado, municiones, cargadores y parafernalia relacionada con sustancias controladas. Poco después, Justicia presentó múltiples cargos por violaciones a la ley de sustancias y a la ley de armas. El proceso judicial se extendió por varios años. En el 2016, el tribunal lo declaró culpable y le impuso una sentencia de 69 años de cárcel. 2 años más tarde, el tribunal apelativo revocó esa convicción al concluir que la prueba presentada no era suficiente para sostener el veredicto. Sin embargo, el caso llegó al Supremo, que posteriormente dejó sin efecto esa decisión y restableció la sentencia original, por lo que volvió a quedar vigente una orden de arresto. Hoy, el hombre permanece prófugo de la justicia. Al mismo tiempo, es buscado por el asesinato de Carolyn Michelle en Mayagüez. Las autoridades han informado que la investigación incluye prueba testimonial y otra evidencia recopilada durante semanas de pesquisa. Mientras continúa su búsqueda y el superintendente de la policía asegura que será arrestado, el historial judicial de González Corporán vuelve a cobrar relevancia y plantea interrogantes sobre el largo recorrido de este caso por el sistema de justicia, desde su arresto en el 2011 hasta la investigación criminal que hoy mantiene en alerta a las autoridades. Bueno, ¿quién falló? Lo cierto es que hay una joven madre que hoy no está. 2 niños de 2 y 5 años huérfanos de madre. Y este es el sujeto que se busca. Así que si usted tiene información de Jonathan González, favor llamar a la policía. Con nosotros el licenciado Hiram Sánchez, ex juez, y la licenciada Laura Celis Roques, también ex jueza. Saludos a ambos. Saludos. Denise. Buenas noches. Licenciada, quería preguntarle, ¿cómo es posible que, ayer nos explicaron que podía transcurrir un tiempo en lo que se revoca una sentencia y
arrestan a esta persona. Tanto tiempo y se huyó. ¿Esto no puede ser más rápido, más automático? Bueno, no. En este caso, como era del Tribunal Supremo, no fue más rápido. Ciertamente es bien lamentable. Sé que se habló de eso en el programa de ayer. Estábamos aquí hablándolo también el ex juez y yo. El asunto de lo que se llama lo del mandato, que quizás la gente no lo entiende, que voy a dejar el juez porque lo hablamos, que él lo explique. Yo sí tengo que decir que eso del mandato pues no es algo que uno toma a la ligera. ¿Por qué? Porque como lo dice la propia palabra, mandato, se tiene que esperar por esa directriz de un tribunal de superior jerarquía a ese tribunal de inferior jerarquía. ¿Qué pasa si un tribunal de inferior jerarquía actúa sin esperar el mandato? Pues entonces actúa sin jurisdicción, que fue pues lo que estábamos esperando aquí, que nos llevó a pues tan lamentable caso que ciertamente pues queremos buscar culpable, pero... O sea que no hubo un fallo, así es el sistema, licenciado. Prima facie, no, como funcionan las cosas. Y lo que pasa es que la gente debería saber que nuestras reglas de procedimiento criminal son bastante viejas. Y antes de las reglas de procedimiento criminal del 63, estaban en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que contenía más o menos las mismas disposiciones en cuanto a las apelaciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona es declarada culpable y es sentenciada, tiene que esperar a ser sentenciada, no puede ser con ser declarada culpable nada más. Una vez sentenciada, la persona tiene un término corto para apelar. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Porque este individuo, creo yo, porque yo no he visto el expediente, ¿qué es lo que yo creo que sucedió? Que él apeló y solicitó que le fijaran una fianza en apelación. Porque si no le fijan fianza en apelación, él tiene que ver la apelación estando preso. Pero la ley provee que en determinadas ocasiones una persona puede solicitar, déjenme esperar por mi apelación en la libre comunidad bajo fianza. Y esto fue lo que yo creo que aparentemente sucedió. Por eso es que el individuo está en libertad bajo fianza. ¿Y qué hace él, el que está en libertad bajo fianza, en espera de que se resuelva su apelación? Pues que el caso va, hoy día sería al Tribunal de Apelaciones, antes era directamente al Supremo, luego el Tribunal de Apelaciones puede, no está necesariamente obligado, llegar al Tribunal Supremo. Es cuando el Tribunal Supremo finalmente adjudica esa apelación. Entonces se puede ordenar el arresto del sujeto. Sí, y lo del mandato, yo le escuchaba ayer hablando aquí y yo decía, le comentaba a mi esposa, pero están hablando del mandato y nadie le explicaba a la gente que eso es el mandato. Sí. No. Sobre el particular, y Jorge trae un punto, que usted está aunque aquí no es el caso, ¿verdad? Un tema paralelo brevemente, el asunto de la Junta de Libertad Bajo Palabra, que es otra de las controversias que están sobre el tapete. ¿Necesita reformas esta Junta? Sí. Breve. Sí. Pero licenciada, ¿necesita reformas la Junta de Libertad Bajo Palabra? Se ha solicitado una investigación a nivel cameral. Necesita reformas. Hemos visto reformas como en los casos de agresores sexuales, secuestro, tentativa, pero ciertamente no podemos evaluar la Junta de Libertad Bajo Palabra en el vacío. Nuestro sistema provee para la rehabilitación, es una política pública constitucional, así que la Junta de Libertad Bajo Palabra está precisamente para evaluar cuándo se dan las circunstancias de que esa persona cumplió con la rehabilitación y se puede reinsertar a la sociedad. ¿Qué pasa en estos casos? Ciertamente no todo es culpa del sistema, pero abre la puerta para que mejore. Bueno, sabemos que es un tema obviamente que hay que seguir discutiendo. Gracias a ambos por estar acá. Seguiremos hablando del tema. Hacemos una pausa, amigos, no se retiren. Regresamos en breve. Bueno, amigos, mañana estaremos dando seguimiento a todo este proceso de la sequía en Puerto Rico, así que